El origen del Estado y el derecho es un tema de mucha importancia en los estudios introductorios sobre la ciencia jurídica. Es fundamental responder a cuestionamientos fundantes acerca de la disciplina jurídica. Es por eso que las distintas corrientes del pensamiento social lo han abordado y cada una desde sus particulares enfoques ha aportado respuestas. En ese orden de ideas, el origen del Estado y el derecho constituye una temática de obligatoria reflexión cuando queremos iniciarnos en el estudio de la ciencia jurídica. ¿Por qué es importante abordar este tema? Estudiar el origen del derecho y el origen del Estado es crucial. Esto nos va a permitir comprender la estructura y el funcionamiento de la sociedad misma, así como también aspectos relacionados con su legitimidad, las críticas y también, a partir de ellas, contribuir hacia la mejora de estas dos instituciones muy importantes. Por supuesto que esto también nos va a fomentar una visión crítica que nos va a dar elementos para responder a los desafíos del mundo moderno. De esa cuenta, es inevitable que surjan cuestionamientos como, por ejemplo, ¿cuál fue la necesidad histórica que llevó a las sociedades a crear el Estado y a crear el derecho? Otra pregunta coyuntural es la siguiente. ¿El Estado es un producto natural de la convivencia humana o más bien se trata de una construcción artificial? Asimismo, surgen también las dudas relacionadas con cómo se relacionan los conceptos del poder, de la legitimidad, para poder aproximarnos a la esencia del Estado. Y no sería raro que también nos pudiésemos preguntar si el Estado siempre responde al bien común o si por el contrario es una herramienta que está al servicio de una particular élite. Con todos estos aspectos vamos a iniciar hablando de que los objetivos de este tema pasan por entender la evolución de las distintas instituciones, fundamentar la legitimidad del poder, reflexionar sobre la justicia y los derechos, evitar errores pasados en cuanto a la administración del poder y la aplicación de las normas jurídicas. También se busca fortalecer la identidad cultural, la identidad jurídica, promover cambios y también establecer similitudes y diferencias entre distintos órdenes normativos como la moral, el derecho y la religión. Con estos grandes objetivos comentaremos un poco cuáles son esas corrientes del pensamiento que abordan esta temática. En particular, hablaremos de que a lo largo de la historia han existido pensadores con distintas visiones, distintas aproximaciones sobre estos dos objetos de estudio. Sin embargo, para fines didácticos los vamos a aglutinar en dos grandes corrientes del pensamiento: idealismo y materialismo. Cuando hablamos de la primera, es decir, cuando hacemos alusión al idealismo, vamos a referirnos a aquel conjunto de pensadores que buscan, a través de sus teorías, a través de sus enfoques, responder a esas preguntas filosóficas de ¿por qué existe el derecho, el Estado? ¿Cuál es su función? Pero lo hacen desde visiones que no están relacionadas con las condiciones socioeconómicas y evolutivas de una sociedad. En contrario sensu, nos encontramos con la corriente materialista, o corriente también denominada objetiva. Esta corriente del pensamiento se fija precisamente en las condiciones socioeconómicas y estima que el origen del Estado y del derecho es una derivación de los cambios evolutivos de las sociedades. Al idealismo se le conoce como
también idealismo filosófico, una familia de teorías, de enfoques, de reflexiones que buscan soluciones, aunque no muchas veces tangibles, comprobables, verificables, a esas interrogantes sobre origen y esencia del Estado y del derecho. Desde ese particular enfoque también se le llama inmaterialismo, porque vendría a consistir en dar respuestas que no se pueden someter al método científico para su verificación. El idealismo, pues, puede considerarse como un conjunto de escuelas que abrazan la idea de que los objetos pueden en determinado momento tener o no existencia más allá de lo que podamos nosotros verificar y establecer. Existen distintas corrientes, o para mejor decir, distintas escuelas dentro de lo que es la corriente idealista, y una de ellas es precisamente la corriente idealista desde la particular visión de la escuela teológica. La escuela teológica es aquella que le atribuye a un ser supremo, sobrenatural, una deidad o Dios, la creación del Estado y el derecho. Y entonces no ahonda más allá de eso en cuanto a la respuesta y explicación precisamente para esta temática. A partir de ahí encontramos también que existe otra postura. Esa otra postura es precisamente la escuela de la naturaleza. Esta particular escuela, más que una deidad, atribuye la respuesta al surgimiento de Estado y de derecho a fuerzas naturales, a la naturaleza misma del ser humano, que desde lo que son sus necesidades naturales ha creado Estado y ha creado derecho como dos instituciones que por naturaleza, así como existen otros instintos naturales, pues lo iban a llevar siempre, en cualquier momento y en cualquier ubicación territorial, a organizarse mediante Estado y derecho. Es decir, esta escuela parte de la idea de que se trata de una cuestión instintiva que lleva precisamente a las sociedades, a los grupos humanos, a organizarse de esa manera. Este particular punto de vista tiene, pues, distintos enfoques. Podemos decir que este derecho natural es una derivación precisamente de esta escuela de la naturaleza. Este derecho natural, o sea, la idea de que existen normas jurídicas que están determinadas intrínsecamente como parte del ser humano, no por aprendizaje, sino porque es algo natural y todo lo tenemos claro, supone la aceptación de que existen leyes, existen normas no escritas, que son universales, que son atemporales y que se mantienen invariables a lo largo de todos los tiempos. Es un aspecto que obviamente otras corrientes cuestionan, niegan y critican. Sin embargo, ha tenido mucha aceptación precisamente este enfoque, este punto de vista, y pues parte de la idea de que precisamente nos encontramos ante un sistema normativo que no está escrito más que en la conciencia y en el corazón de las personas. Este derecho natural ha sido aceptado en distintos momentos con distintos o diferentes matices. Tenemos el derecho natural clásico, que pues advierte que existe un conjunto de normas que son una derivación misma del universo y que se caracterizan porque pues está ligado al orden racional y cósmico. Aquí tenemos como principales representantes a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Un ejemplo de este derecho natural como orden universal con base en el enfoque clásico lo constituye pues la búsqueda de la justicia. Ya ven ustedes que todos los seres humanos de alguna manera hemos elucubrado, hemos reflexionado buscando esa idea básica, elemental
de lo que es justo para contraponerlo precisamente a comportamientos que no lo sean. Pues la búsqueda de la justicia, la búsqueda del bien común, constituyen aspectos que retrata el derecho natural desde un enfoque clásico. Pero también podemos ver el derecho natural como un enfoque teológico. Y este tiene que ver con una interpretación de que esas normas no escritas que están en la mente y el corazón de las personas de cualquier cultura y en cualquier momento son una revelación de Dios, una revelación divina. Entonces aquí tenemos a los referentes de la patrística, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, que nos hablan de que hay normas que todos tenemos claras en nuestra mente, en nuestro corazón, no porque las hayamos aprendido mediante una escuela, una educación formal, sino más bien se trata de una revelación divina. Entre esas normas, la preservación de la vida, la procreación, la convivencia armónica. Eso precisamente es parte de las ideas fuerza que tiene el derecho natural desde esta perspectiva. Y ya en tiempos más modernos podemos hablar de un derecho natural que se concibe como algo derivado puramente de la razón y postula como fundamentales las ideas de igualdad, de justicia, pero también de libertad. No le atribuye a la deidad ni tampoco a la naturaleza de una manera tan tajante, sino más bien al razonamiento humano y pues atribuye que estas normas permanentes, inmutables, son una consecuencia de la reflexión que hacemos los seres humanos y tiene como referentes a Hugo Grocio, a John Locke, a Juan Jacobo Rousseau. Ejemplos, pues, los derechos de la vida, la libertad, pero también el conjunto de normas que vemos ahora en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora pasamos a la tercera escuela de la corriente idealista. Esta tercera escuela le podemos llamar de la conquista o de la guerra. ¿Por qué se llama así? Pues precisamente porque este segmento de los idealistas considera que el Estado y el derecho no fueron una creación divina, como lo decía la primera escuela, ni tampoco es una cuestión natural, producto de Dios o de la reflexión, sino más bien es una consecuencia de un conflicto bélico, de una guerra, de una conquista. Y entonces un grupo humano, al colonizar, al conquistar al otro, creó esta ficción llamada derecho y se organizó a través de lo que es la fuerza de un gobierno, de un Estado, para poder someter precisamente al grupo vencido. Existen bastantes partidarios de esta idea, así que es un aspecto bastante interesante de la respuesta idealista. La cuarta de las escuelas del idealismo es la escuela psicológica, que atribuye la creación del Estado y del derecho precisamente al carácter de las personas, a esa particular forma que tenemos los seres humanos de manifestarnos, de reflexionar, el temperamento y toda esa construcción psíquica que nos caracteriza y que nos individualiza. Entonces esta teoría dice que el Estado y el derecho simplemente son una consecuencia de que los seres humanos tenemos unos carácter débil y otros carácter fuerte, madera de líderes, de guías. Y entonces, aquellas personas que tienen precisamente carácter dominante, tienen materia de líderes o madera de líderes, pues simplemente son los que nacieron para gobernar. Y entonces, precisamente ahí radica la explicación de por qué hay gobierno. Mientras que la gran mayoría, súbditos del Estado en los distintos países, son una consecuencia de que su carácter es más sumiso, más obediente y por lo tanto son personas que en su mayoría pues no están hechos para desafíos, sino más bien para seguir instrucciones, normas y reglas de comportamiento. La última de las escuelas de la corriente idealista es la del contrato social. Mención especial a Jean-Jacques Rousseau, que nos dice precisamente que el contrato social fue un gran pacto que se celebró en algún momento de la historia, en el cual se fijaron las bases de la administración
del poder y de la prestación de servicios a través de un Estado, de un gobierno y los distintos elementos que lo conforman, así como también la creación de leyes, de disposiciones que iban a regir para ordenar la conducta de las personas. Punto de vista también bastante interesante. En ese sentido, podemos decir que entre el Estado y el derecho, de acuerdo al idealismo, encontramos una simbiosis filosófica que nos dice que la corriente idealista realmente postula que Estado y derecho están íntimamente ligados, están vinculados en una sociedad que está orientada por valores morales y valores éticos. Así también habla de que existen garantía de libertades individuales, porque pues para el idealismo el Estado debe establecer un marco legal que salvaguarde esas libertades. Es como una cesión de una parte de nuestra libertad para poder resguardar el resto de ella. También es otro enfoque bastante relevante del idealismo. ¿Qué referentes encontramos en la corriente idealista? Bueno, Platón, el gran filósofo griego, que en sus obras como La República y Las Leyes, allá por el 427 al 347 a.C., aporta concepciones muy importantes al idealismo, como la idea de que el Estado es una proyección de la justicia ideal. Plantea que el Estado surge para el bien común y que la idea de que el derecho tiene íntima relación con la justicia, como parte de lo que él denomina una virtud universal. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de 1770 a 1831, con obras relevantes como la filosofía del derecho, la fenomenología del espíritu, hace las siguientes aportaciones relevantes. Ve al Estado como la manifestación de la idea absoluta y el espíritu universal. Concepción muy interesante. El derecho, decía este tratadista, más bien es una realización progresiva que va a consolidar la libertad, entendiendo esto como un sistema racional que refleja la voluntad ética. El Estado idealista, de acuerdo a este tratadista, es el desarrollo máximo de las libertades. O sea que el Estado más desarrollado es aquel en el que existen mayores espacios de libertad, siempre con base en una ética colectiva. Immanuel Kant es otro de los referentes que no podemos dejar de mencionar. Él vivió de 1724 a 1804 y en obras trascendentales para el pensamiento social, como la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica, hace las siguientes aportaciones. Proponen que el derecho y el Estado deben fundir sus principios en la razón y en la moral. Dice que el contrato social, aquel que mencionábamos de Rousseau, pues más bien no es un hecho histórico, sino una idea que nos permite regular la libertad, la autonomía y la igualdad, reconociendo pues que ese pacto de pronto no existió. Y también asevera que el derecho es un mecanismo muy importante y además necesario para poder garantizar la coexistencia de las individualidades, porque si lo suprimimos, caemos en la anarquía, atropellándonos unos a otros en nuestros intereses y derechos. Rousseau, de 1712 a 1778, que ya lo hemos estado aludiendo, en su gran obra El contrato social, aporta que pues hay un gran pacto. En algún momento de la historia social tuvo que haber existido ese gran acuerdo, motivado muy probablemente de guerras, anarquías, disputas y el mismo riesgo de la existencia de la humanidad, y se llegan a acuerdos. La ley viene siendo la expresión de la voluntad popular como precisamente la base sustentativa del derecho. No podríamos dejar de mencionar a Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la patrística, que en la Suma Teológica hace aportaciones muy trascendentes, vinculando el pensamiento de la Iglesia al pensamiento de la razón.
y pues trata de extraer de ahí el origen del Estado y la naturaleza del mismo, así como también del derecho. Afirma este tratadista de cepa eclesiástica que el Estado y el derecho son instrumentos para alcanzar el bien común y vivir conforme a los principios universales de Dios. Definitivamente que también hay que hacer alusión, para ir concluyendo, a San Agustín de Hipona, que en sus obras relevantes, sobre todo en La Ciudad de Dios, hace aportaciones desde una perspectiva teológica idealista. Y pues diferencia esa ficción de lo que es la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, es decir, la ciudad ideal con la ciudad imperfecta, destacando que las instituciones humanas, pues es natural que sean imperfectas, pero deben tratar de acercarse lo más posible a esa ciudad de Dios ideal, en donde no existen injusticias o imperfecciones. Para ir concluyendo, es fundamental que mencionemos cuáles son las características comunes que podemos observar en todas las visiones del idealismo. Y ahí tenemos que partir de que, en primer lugar, se hace énfasis en valores universales, como la justicia, la libertad y el bien común. Son tres aspectos a los que apuntan todos estos enfoques. Otra característica que comparten también es la interpretación de que el Estado y el derecho son realizaciones con elementos de racionalidad, moralidad y divinidad. Y por último, le dan importancia trascendente, grande, protagónica a lo que es la razón, la ética y la espiritualidad en la configuración de las instituciones humanas. Si ustedes se dan cuenta, estos aspectos vinculados un poco a esferas que trascienden lo material, para el idealismo son muy importantes. Moral, espíritu y también, obviamente, la razón. El rasgo común es que todas las teorías y enfoques del idealismo buscan el origen tanto del Estado y también en el del derecho en cualquier fenómeno, pero nunca en aspectos socioeconómicos, en situaciones que tengan que ver con la distribución de la riqueza y el poder económico. Descartan que la división de la sociedad en clases sociales sea una condicionante precisamente para el surgimiento de Estado y derecho, que son precisamente los aspectos en los que se funda la otra corriente del pensamiento, que es la materialista. Críticas existen, por supuesto, hacia el idealismo. Existen múltiples adversarios desde la perspectiva científica que debaten y rechazan todo postulado que se sustente en dogmas. Sin embargo, pues existe definitivamente pues toda una explicación bastante desarrollada a través de obras que han trascendido la historia moderna de la humanidad. Recapitulando, diremos que existen dos corrientes del pensamiento social, o por lo menos son las que vamos a aludir en esta reflexión. Corriente idealista y corriente materialista. El idealismo tiene diferentes escuelas o vertientes, pero siempre deja de considerar factores económicos para justificar la existencia del Estado y del derecho también. Y por otro lado, el materialismo, que precisamente es ahí, en esa coyuntura evolutiva, desarrollo de las fuerzas productivas, en donde justifica cómo Estado y derecho tienen razón de ser y perviven hasta este momento. Los partidarios del idealismo pueden tener diferentes enfoques, pero siempre parten de esa coincidencia en cuanto a la reflexión. Y este sería el enfoque material, el enfoque idealista para justificar la existencia del Estado y del derecho, así como también